Es un gusto saludarles nuevamente. Bienvenidos a esta tercera y última entrega de la saga sobre corrupción. Les prometo que es la última. Si ha llegado hasta aquí, pues le felicito por su interés y por apoyar al canal. Para los que entran por primera vez, les recuerdo que esta es una saga de 3 videos sobre la corrupción vista desde las esferas espirituales. Esta es la tercera y última parte. Así es que si le interesa este tema, pues le sugiero empezar desde el video número 1. Hallará la miniatura hasta el final del video. Bien, pues les garantizo que si logramos madurar poco a poco esta visión espiritual sobre el fenómeno de la corrupción, lograremos tener una visión diferente sobre el ser humano. Y algo muy importante, no haremos tantos corajes, ni nos pegarán tan fuerte estos conflictos si elevamos nuestra visión espiritual. Si progresamos con esta nueva visión, nos volveremos más comprensivos, más tolerantes y misericordiosos. Por supuesto, hacia los demás. Por cierto, agradezco los comentarios de seguidores que valoran este tipo de contenidos, incluso aunque sean largos. Bien, pues voy a empezar esta presentación de manera diferente. Hagamos un ejercicio. ¿Qué ve aquí? ¿Qué ve aquí? Trate de ser sensible a lo que esta foto le provoca. Sin duda, remueve sus sentimientos o emociones o instintos. Quizá le produce coraje, mucho odio, o tal vez respeto, amor, admiración. Este ser humano despertará sus filias o sus fobias, reacciones que no son otra cosa que su grado de conciencia espiritual. Pero ahora veamos esta otra imagen y hagamos el mismo ejercicio. ¿Qué sentimientos le produce esta mujer? Para quien no la conoce, es la jefa del Poder Judicial aquí en México, que en este momento se halla en México en franca guerra contra los otros 2 poderes y en general contra las mayorías del pueblo. Esto no es una apreciación personal, yo aquí no tomo ninguna inclinación. Esto es de acuerdo a las encuestas recientes. No obstante, a usted esta imagen puede producirle amor, la imagen de rectitud por ser una persona que ejerce la justicia o que está en un lugar donde se debe ejercer la justicia, pero quizá le produzca odio, sensación de corrupción, soberbia o sed de venganza. Depende de cada observador. En fin, a cada cual le genera una sensación de algo. Lo que deseo destacar es que si usted es mexicano o de cualquier otra nación y está al tanto de la política internacional, las posturas políticas mueven en su interior los más profundos sentimientos e instintos. Y muchas veces estos impulsos nos dominan. Son como bestias salvajes que se liberan a la menor provocación y atacan totalmente fuera de nuestra conciencia. Es decir, la pura imagen penetra en nuestra mente y de manera involuntaria emergen los más profundos instintos que van desde la adoración hasta el odio más violento. Pero esto no tiene que ver con la razón. No se trata de si tenemos una razón para amar o para odiar al sujeto. Es decir, una justificación es lo que necesitamos los seres humanos. Pero el mundo espiritual no busca una razón para amar u odiar. Ellos no necesitan una razón. Esto de buscar una razón es muy humano, es muy de nosotros.
Pero la chispa divina tiene una visión muy diferente de la nuestra. En el fondo, cuando vemos estas imágenes, o si usted es de otro país, cuando ve a su político preferido o al que usted más detesta, la reacción emocional es del observador. Esto ocurre debido no al sujeto que es objeto de nuestra mirada, sino al sujeto que mira al objeto en cuestión. El sujeto observado despierta sensaciones según el sujeto que observa. La reacción es proporcional al estado de conciencia cósmica del sujeto que observa. Dicho de otra forma, si un ser espiritual observa estas dos imágenes, no removería instintos primitivos, dado que su origen no es animal, sino espiritual. Por lo tanto, la reacción no es de odio, o de coraje, o de adoración emocional. Ni siquiera podríamos decir que ni siquiera de amor, porque podría tratarse de un sentimiento fugaz, al menos no un amor humano. Quizá podría tratarse de algo fanático. Y no, un ser espiritual puede no estar de acuerdo con el error o detestar el pecado humano, pero aman al sujeto, aman al pecador, y lo aman porque lo comprenden, porque le adjudican un valor muy alto, porque conocen sus motivaciones, sus frustraciones, sus sentimientos, comprenden sus grandezas y debilidades. Un ser espiritual no los juzga, no odia, no condena. Su actitud hacia ellos se resume en una sola palabra: misericordia, que está muy por encima del amor terrenal. La misericordia implica respeto a su condición evolutiva, a nuestra condición evolutiva. Y lo pueden hacer porque miran desde arriba, porque conocen el trayecto completo o el rompecabezas completo, y no solamente una parte. Ellos no ven parcialmente, ven la totalidad. Y actualmente, cuando hacemos juicios políticos, somos tan parciales para mirar. Y desde la altura espiritual, no puede ser la razón la intermediaria, sino la misericordia. La razón quiere juzgar. La misericordia quiere amar. Esa es una infinita diferencia. Y no olvide que por más que odie al sujeto, como puede ser a un político, este tiene una chispa divina que intenta espiritualizar al sujeto. Ese sujeto al cual usted odia, debe usted tener presente que dentro de ese sujeto hay una parte espiritual. Cuidado con odiar. El encuentro entre usted y cualquier otro ser es siempre un encuentro religioso. El encuentro es en el alma evolutiva, no en un juzgado. Por eso es que Jesucristo no vino a juzgar. El mundo espiritual observa pacientemente estos lazos de corrupción, los conoce, los comprende, sabe su origen y sabe cómo terminarán. Paralelamente va creando y preparando o capacitando la contraparte humana de visión espiritual. Por ejemplo, los reservas del destino. Si se pregunta quiénes son los reservas del destino, pues bueno, ya por ahí hice un video, trataré de recordar y ponerlo al final. Bien, pero las técnicas espirituales son difíciles de entender para el ser humano común, sobre todo porque cuando hablamos de reformas políticas, las personas suelen clavarse en leyes y principios legales locales y temporales. Miran desde la compleja enramada material
De ahí la falta de claridad. Además, debido a intereses del nepotismo, el ciudadano común termina manipulado y muchas veces engañado por medios de comunicación poderosos, por lo que les resulta imposible comprender las acciones cósmicas de seres espirituales. Las acciones, por ejemplo, de Lee Kuan Yew, que vimos en el video anterior, en la parte número 2, fueran tremendamente criticados y atacados por sus adversarios, pero para el mundo espiritual son humanamente correctas o correctos, aunque muchas veces dolorosos. Roma fue conquistada a espada y caballo, murió mucha gente, se acabaron con instituciones valiosísimas, escuche bien, los bárbaros acabaron con muchas cosas positivas de la cultura romana. Pero de esa tierra arrasada surgiría la Europa moderna, libre de los vicios de corrupción generados a través de siglos. Los grandes líderes mundiales son una consecuencia moderna de esas conquistas. El mundo espiritual no es paternalista. Observa la vida como un todo atemporal. La muerte y la violencia forman parte de los cambios estructurales. El mundo espiritual no juzga ni critica la corrupción, no se enoja, no condena. La conocen y saben que la corrupción es parte de un camino, mas no la meta. No es la meta. Esperan pacientemente el arribo lento, pero eficiente de la percepción espiritual. Si bien no pueden interceder directamente, se hallan arriba haciendo su trabajo a través de múltiples formas, en su propia dimensión. Una de ellas es la iluminación de seres humanos que ayudarán a otros. Les otorgan, porque se lo han ganado, el poder de la percepción espiritual. Rudolf Steiner decía que las fuerzas del universo son de una naturaleza que a la vez destruye y edifica. El destino de todo cuando existe exteriormente es nacer y morir. Si Lee Kuan Yew hubiera sido paternalista y con una visión, digamos, comúnmente democrática, seguramente Singapur seguiría en la miseria. A veces hay que podar el árbol casi hasta su extinción para acabar con ciertas plantas parasitarias que, si no se extirpan, el árbol podría morir. La virtud está en saber cuándo el árbol está verdaderamente enfermo para podarlo. Las culturas humanas funcionan de manera similar. Las guerras, las revoluciones, los grandes líderes audaces y atrevidos, el bárbaro a caballo degollando cabezas, muchas veces garantizan revitalizar la tierra, limpiarla de viejas adicciones y vicios. Incluso a veces pueden aniquilar a los pueblos, pero a veces la violencia deja preparada la tierra con nuevas y fructíferas nutrientes que habrán de formar mejores civilizaciones. O quizá también podrían aniquilar a lo mejor de la raza humana. En Singapur hubo excelentes resultados. También ha habido excelentes resultados en otras zonas del mundo y en otros tiempos. Cuando ciertos peregrinos se embarcaron hacia América en el Mayflower en el año de 1620, dejaron atrás las ganancias, escuche bien, las ganancias de la cultura europea. Usted se dirá, ¿por qué partieron de un lugar donde había muchas ganancias? Pero además se alejaron de la pesada carga de los vicios medievales religiosos acumulados por siglos.
e iniciaron casi desde cero, con una genética altamente adanita, en un territorio prácticamente virgen, con una nueva visión religiosa y con un corazón y una mente deseosos de construir un nuevo orden de cosas. El resultado fue los Estados Unidos de Norteamérica. Ponga atención en lo que le voy a decir. Existen realidades locales temporales y otras cósmicas atemporales. Por ejemplo, las leyes y procedimientos legales, bien conocidos por los abogados, son acuerdos locales y temporales. Por eso yo he observado que los abogados son poco espirituales, tienen muy poca capacidad para percibir los valores espirituales. De eso voy a tener que hacer un video, lo he observado en varios. Bueno, entonces les digo que estos son acuerdos locales y temporales, estas leyes y lo que los abogados hacen. Es decir, no son realidades cósmicas. Otro ejemplo, la gramática es local y temporal. Si bien es importante escribir sin faltas ortográficas, no es importante para los valores espirituales. Un ángel no se va a fijar si usted escribe bien o mal. Para entrar al cielo no le aplicarán un examen de gramática. No obstante, por ejemplo, las matemáticas sí son cósmicas. Sí son cósmicas. O la geometría, la música, el arte, también es cósmico. La corrupción es local, espacio-temporal. Existe solo en un momento de la evolución humana. Por eso el mundo espiritual no se alarma. De hecho, ellos nos ven con cierta ternura y misericordia en este proceso evolutivo. Saben que finalmente los valores espirituales prevalecerán y no la corrupción humana. Solo es cuestión de tiempo y ellos son eternamente pacientes. La carrera de abogado poca repercusión tiene cósmicamente, o la de un mercadólogo, pero como sí la tiene la del filósofo, el sociólogo, el pedagogo o eugenista. Los antídotos anticorrupción se están manifestando a través de muchos medios. Otros se están apenas cocinando. Son lentos, aparentemente inexistentes, pero son tremendamente eficientes. Pero el mundo espiritual no lleva prisa y no pueden invadir el libre albedrío humano, pero sí ejercen presión desde arriba y eso tengo constancia de ello que lo hacen. Pero ese es otro tema. Por eso es que es de suma importancia aprender a ser selectivos de aquellas cosas que dejamos entrar a nuestras mentes. Reflexione sobre esto. Mucho cuidado con dejar entrar cosas peligrosas a nuestras mentes y a nuestros sentimientos. Actualmente hay exceso de información y pocos deseos y quizá poca capacidad selectiva. A veces pensamos y sentimos de acuerdo al algoritmo de las redes sociales. Mucho cuidado. Mucho cuidado con las sugerencias de YouTube. Mucho cuidado con el algoritmo. Podríamos ser presas de él sin darnos cuenta. Vaya que he observado a personas así, parecen como secuestradas de sus mentes. Tenga mucho cuidado. Por eso es que le sugiero una cosa. Cuando desee analizar la corrupción, no la mire desde abajo. No intente ser juez y parte. Si usted se enoja con tal o cual político, como ocurre ahora en México o en su país,
es indicativo que no ha desarrollado una visión espiritual cósmica. El devenir humano es una aventura impresionantemente interesante. Observar la observación de las ciencias políticas, o mejor aún, la realización experiencial de los valores de la observación filosófica, de la observación científica, es una oportunidad única para nuestro desarrollo. No la desperdicie. Yo estoy impresionado por el sarpullido político en la mayoría de las personas, originado por la falta de conciencia de los valores universales. A veces llego al punto de enternecerme al mirar los berrinches de gente cercana a mí, porque a nivel político no ocurre lo que sus valores le dicen debería ocurrir. Recuerde que la mentira es una de las estrategias preferidas de la corrupción política. Desafortunadamente, el ciudadano no está capacitado para que a través de la percepción espiritual pudiera detectarla. Tenga cuidado al colocar sus sentimientos en hechos políticos nebulosos, pecaminosos, profundamente materiales y egoístas. La conciencia espiritual es algo que debe trabajarse día a día. Los frutos llegan a lo largo de muchos años, pero vale la pena el esfuerzo. Cuando pase la línea dorada, logrará ver las actitudes humanas con una simple nitidez, sin juicios, sin enojos, sin sentencias, sin parcialidades. De hecho, lo hará con simpatía, sin adoptar posturas viscerales o fanáticas hacia tal o cual posición. Mirar espiritualmente es desarrollar la capacidad de mirar desde arriba, desde el todo. Así no verá malos ni buenos, no juzgará a los que para usted son culpables, más bien entenderá sus motivaciones, y como cuando usted observa a unos niños pelear, unos niños pequeñitos pelear por algún juguete, entenderá que no hay maldad, sino meramente reacciones a una realidad evolutiva aún precaria. Mirar desde arriba es abarcar la evolución como un todo atemporal. Si logra hacerlo, verá que el bien y el mal son la misma cosa, fusionadas por el espíritu. El libro azul nos regala un apartado de cómo es la situación de un planeta similar al nuestro, pero más avanzado. Es un planeta vecino. En particular, nos narra sobre un país dentro de ese planeta que nos lleva muchas ventajas, que tuvo que tomar en su momento evolutivo medidas que para nosotros son contrarias a nuestros principios vigentes. De este apartado del libro de Urantia, solamente deseo platicarles la manera como combatieron la delincuencia, incluida la corrupción. Escuche bien, la corrupción, que es un tipo de delincuencia. La corrupción es un tipo de delincuencia y bastante grave. Pero como siempre lo advierto, esto es según el libro azul. Así tómelo. Sea cauteloso en este tipo de textos. Si gusta, puede verlo como una novela de ciencia ficción. Nos dice el libro azul que los métodos de este pueblo para enfrentarse al crimen, la demencia y la degeneración, aunque en ciertos aspectos agradarán indudablemente, en otros resultarán espantosos a la mayoría de los urantianos. Se internan los delincuentes ordinarios y las personas anormales de acuerdo con el sexo en distintas colonias agrícolas.
que son, con creces, autoabastecedoras. Los criminales empedernidos más graves y los dementes incurables son condenados por los tribunales a muerte en cámara de gas letal. Numerosos crímenes, además del asesinato y la prevaricación, inclusive, también son castigados con la pena de muerte, y la administración de la justicia es segura y rápida. Pues menciona que incluso la prevaricación se castiga con la muerte. Pues bueno, esto nos remite a Lee Kuan Yew. Por eso, si no ha visto la parte número 2 de corrupción, véalo. Ahí hablo sobre Lee Kuan Yew. La prevaricación o prevaricato, del latín varicar, ranquear o torcerse, es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley. Es comparable al incumplimiento de los deberes del servidor público. Dicha actuación es una manifestación de un abuso de autoridad. Está sancionada por el derecho penal, que busca la protección tanto del ciudadano como de la propia administración. Para que este delito sea punible, debe ser cometido por un servidor o juez en el ejercicio de sus competencias. Vaya cosa, vaya cosa. Me pregunto cuántos servidores públicos ya hubieran sido decapitados o ejecutados en la cámara de gases en nuestra bendita Latinoamérica. En México hay muy poca confianza hacia los jueces o hacia todos aquellos que son encargados de impartir justicia. Por eso está habiendo toda una revolución en México. Se perdió toda la confianza en jueces, ministros, magistrados e incluso también en presidentes, aunque con este presidente han cambiado mucho las cosas. Pero el pueblo está muy desconfiado porque ha habido tantas injusticias en tantos años que ni modo, con la revolución que estamos teniendo se llevará cosas buenas, pero con ellas se llevará las malas y quizá pudiera haber un renacimiento. Hay muchos peligros también, pero bueno, no quiero hablar de eso, ese es otro punto. Si esa ley del prevaricato se aplicara, sin duda tendríamos ahora jueces honestos, muy honestos en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Pero hablando particularmente en Latinoamérica, en África, en ciertos países asiáticos, en fin. Si todo esto es verdad, confirma lo que hasta ahora se ha expuesto en este video. Este planeta vecino es igualmente evolutivo. Sin duda ha pasado experiencias muy similares a las del planeta Tierra. Establecer la pena de muerte para jueces o un servidor público, sin duda se debió a que en un momento de su historia era una práctica cotidiana, la corrupción, como ha ocurrido en México y como sigue ocurriendo en México y en muchos países. Singapur estableció penas severas a jueces, ministros, magistrados, a través de un líder honesto. Y no me crea, investigue. Y ahora es uno de los países más limpios en todos los sentidos. Creo que los hechos de la vida nos dan grandes lecciones. La democracia es quizá la palabra más usada como bandera en el discurso político. Hoy cualquiera que hable en contra de la democracia sería casi linchado. No obstante, el libro Durantia establece que, dadas las condiciones precarias evolutivas, sumadas a las tendencias hacia la corrupción propias de este tiempo, la democracia tiene enormes debilidades. Nos dice el libro azul que
A pesar de ser la democracia un ideal, es fruto de la civilización, no de la evolución. Proceded despacio, elegid con esmero, pues el peligro de la democracia es 1. La glorificación de la mediocridad. Este es uno de los riesgos de gobiernos altamente paternalistas. Las ayudas a las clases pobres son un acto noble y quizás en cierto momento de la historia deben realizarse, sobre todo cuando hubo un saqueo a la clase pobre como ocurrió en México en el Porfiriato. Pero son peligrosas si se alargan por mucho tiempo. Las ayudas deben ser sustituidas o de manera progresiva por mecanismos más productivos. Lo que sí debe ser permanente, es la ayuda a los ancianos. Número 2, la elección de gobernantes viles e ignorantes. Es decir, elegir exige capacidad. Y la historia ha demostrado que no siempre las mayorías son las más cultas o capaces. Elegir exige acción pedagógica previa. Pero cada vez más observo capacidad del pueblo para desenmascarar a políticos corruptos y eso me da mucho gusto. Al menos eso está pasando ahora en México. Pero eso por eso están dando cambios muy fuertes y las redes sociales han ayudado, aunque son un arma de dos filos. Bueno, número 3, el desconocimiento de los hechos primordiales de la evolución social. Por esta razón, siempre insisto en leer historia, y no nada más historia, sociología. Ahí están los registros de la evolución, para lo cual hay que buscar fuentes confiables, y lo subrayo, fuentes confiables. Número 4, el peligro del sufragio universal en manos de mayorías incultas e indolentes. Eso es algo de lo cual reclama la ultraderecha. El problema de la ultraderecha no es el argumento, sino lo que ocultan detrás. La mentira. Y no nada más entre la ultraderecha, también en la izquierda. Porque una cosa son las banderas que llevan al frente y otra cosa son las intenciones que hay detrás, que surgen de la corrupción y de la maldad humana. Bueno, pero ese es otro punto. Si las mayorías son las que mandan, entonces hay que educarlas. Número 5, la esclavitud a la opinión pública. No siempre tiene razón la mayoría. Y fíjese lo importante que dice a continuación. La opinión pública, la opinión común, siempre ha retrasado a la sociedad. No obstante, es valiosa, pues al retardar la evolución social, logra preservar la civilización. El método de educar la opinión pública es el único efectivo y seguro para acelerar la civilización. La fuerza no es sino una conveniencia temporal, y el desarrollo cultural se acelera notablemente cuando las balas ceden el paso a la boleta electoral. La opinión pública, las costumbres establecidas, constituye la energía elemental y primordial de la evolución social y del desarrollo del Estado. Pero para tener valor estatal, tiene que expresarse en forma no violenta. Para medir el progreso de la sociedad, se determina hasta qué grado la opinión pública puede controlar la conducta personal y la regulación estatal mediante la expresión no violenta. El gobierno verdaderamente civilizado llegó cuando se revistió la opinión pública
de las facultades del sufragio personal. Las elecciones populares no siempre decidirán las cuestiones acertadamente, pero sí representan la forma acertada incluso de desacertar. La evolución no produce perfección superlativa al instante, sino más bien una adaptación práctica, comparativa y progresiva. Vaya texto, vaya texto. Si usted es mexicano, latinoamericano, argentino, Brasil, chileno, uruguayo, si usted vive en Estados Unidos y es latino, si usted es español o de cualquier país hispanoparlante o portugués como los brasileños, lea este texto, este párrafo que acabo de leer. Es impresionantemente importante. Tan importante es que voy a hacer un video solamente de ese párrafo. Les sugiero analizar y discutir una y otra vez este texto, sin sacar la espada, sin enojarse, sin sus inclinaciones políticas arraigadas. Trate de imaginar que es usted un investigador cósmico. Mire desde arriba. Quiero destacar este párrafo. Las elecciones populares no siempre decidirán las cuestiones acertadamente, pero sí representan la forma acertada incluso de desacertar. Vaya mensaje para aquellos que le tienen terror a las mayorías, que le tienen terror no públicamente, pero sí por detrás le tienen temor a las mayorías. Es un mensaje para aquellos que detestan al pueblo. La evolución no produce perfección superlativa al instante, sino más bien una adaptación práctica, comparativa y progresiva. Eso dice el texto. Reflexione sobre él. Hay un gran mensaje ahí. Bien, no deje que nadie se lo explique. Usted debe arribar mediante el discernimiento sincero, honesto y profundo. México está viviendo un momento muy interesante y para mí que me encanta la historia, que la vengo analizando desde hace 40 años o más, que he estado metido en la política desde hace más de 40 años, pues para mí es muy importante lo que está pasando ahorita. Es muy delicado. Por supuesto que es muy delicado. Se están tocando intereses poderosísimos. Es la primera vez en alrededor de 90 años que se está haciendo. De ahí la sugerencia de domar a nuestra propia bestia. En 1910, un mexicano, Francisco I. Madero, convocó al pueblo a levantarse en armas para derrocar al dictador Porfirio Díaz. Se desató una revolución armada sanguinaria. Ahora me pregunto, ¿será que verdaderamente el México actual está iniciando una nueva revolución, pero ahora sin armas, más bien, como lo expone el Libro Azul, ahora a través de las urnas, a través del voto? Si esto está ocurriendo, México podría ser un ejemplo mundial. Hay quien subestima al pueblo, y de veras que hay buenas razones para hacerlo, pero al parecer es la mejor forma, o es la forma, como dice el libro de Urantia, la forma acertada de desacertar. El tiempo hará el mejor juicio, no será el suyo ni el mío. El tiempo enfría las pasiones humanas. Bueno, luego continúa el texto. Existen 10 pasos o etapas para la evolución de una forma eficaz y práctica de gobierno representativo. A saber, 1. La libertad de la persona. Han de desaparecer la esclavitud, el avasallamiento y toda forma de cautiverio humano. 2. La libertad de la mente.
La libertad suele hacer más daño que bien si no se educan los pueblos libres. Se enseñan a pensar con inteligencia y a proyectar sabiamente. 3. El reinado de la ley. No se puede gozar de libertad sino cuando, de acuerdo con la ley fundamental reconocida, las promulgaciones legislativas reemplazan la voluntad y los caprichos de los gobernantes humanos. En este punto, debemos preguntarnos si estamos capacitados para distinguir entre un capricho o una sabia decisión. Lee Kuan Yew fue tremendamente atacado. Para muchos, sus reformas no eran más que caprichos dictatoriales. Finalmente, Lee Kuan Yew, con los hechos, le cerró la boca a todos. Tan solo analice la situación de Lee Kuan Yew actualmente. Número 4. La libertad de expresión. El gobierno representativo es inconcebible sin libertad de todas las formas de expresión para las aspiraciones y opiniones humanas. Hay presidentes que no les puedes guiñar el ojo o hacer un gesto porque al siguiente día estás en la cárcel. Kim Jong-un es un ejemplo. No obstante, a otros les puedes recordar a la madre en su cara en plena transmisión y no pasa nada. En México hemos tenido ambos casos, ambos extremos. Número 5. La seguridad de la propiedad. Ningún gobierno perdura mucho tiempo si no se logra conceder el derecho de disfrutar de la propiedad personal en alguna forma. El hombre anhela el derecho de usar, controlar, conferir, vender, arrendar y legar su propiedad personal. Yo creo que esta fue la gran debilidad del comunismo. El comunismo no pudo entender la importante función de la propiedad privada. Número 6. El derecho de la petición. El gobierno representativo supone que el ciudadano tiene derecho a ser escuchado. El privilegio de la petición es inherente a la ciudadanía libre. Número 7. El derecho de gobernar. No basta con ser escuchado. La facultad de la petición ha de avanzar hasta la gestión misma del gobierno. Número 8. El sufragio universal. El gobierno representativo presupone un electorado universal, inteligente y eficiente. El carácter de este tipo de gobierno siempre estará determinado por el carácter y la capacidad de los que lo componen. A medida que progrese la civilización, siempre que el sufragio sea universal para ambos sexos, será modificado, reagrupado y de otro modo diferenciado con efectividad. Número 9. El control de los funcionarios públicos. Ningún gobierno civil será duradero y efectivo sin que la ciudadanía disponga y se valga de técnicas prudentes para guiar y controlar a los titularizados y los funcionarios públicos. Este es quizá uno de los puntos más importantes. México, y seguramente su nación, padece de este cáncer. Muchos funcionarios se vuelven vedetes intocables, corruptos y con privilegios abusivos y se vuelven eternos. México está luchando contra eso ahora. Y dije México, y México somos todos los mexicanos. Otros países han tenido enormes conquistas. Puse de ejemplo a Singapur. Pero miremos a otros países occidentales, principalmente de origen escandinavo o nórdicos. Bien, y número 10, la representación capaz e inteligente. La supervivencia de la democracia depende del éxito del gobierno representativo, lo cual está condicionado a la práctica de elegir
para cargos públicos solamente aquellos individuos que son técnicamente capacitados, intelectualmente competentes, socialmente leales y moralmente aptos. El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, puede ser preservado únicamente mediante estas disposiciones. Moralmente aptos, socialmente leales. Vaya cosa. Esto exige mecanismos para saber la historia de vida de nuestros funcionarios públicos. Nuestra elección nunca será sabia si no los conocemos. Si no los conocemos. El funcionario, el público, le mentirá. Pero cuando usted conoce cómo vive el día a día, si usted fuese vecino de un servidor público o viviera con él, se daría cuenta cómo es verdaderamente. Pero a través de las cámaras, en los discursos en público, le va a mentir. Mucho cuidado. Y entonces la pregunta aquí sería, ¿cómo podemos conocer a un funcionario para tener la seguridad de que votamos por el más capacitado? Todo un tema. Repito, todo esto se resume en una sola cosa: pedagogía. Bien, pues ya se me hizo largo el video nuevamente, pero no quiero dejar de mencionar un aspecto profundamente relevante. ¿Cuánto llevo ya? Ya voy casi para 50 minutos. Bueno, aguántame tantito, ya vamos a acabar. Es la tercera parte. Bueno, creo que ha quedado claro que el origen de la corrupción es animalesco y posiblemente intensificado o favorecido por una cuestión genética. Yo sé que esto levanta ámpula en muchas personas. Bien, pero ahora le pregunto, ¿cómo identificar la corrupción? ¿Cómo saber cuando alguien es corrupto? Sobre todo porque el político corrupto se sabe camuflar. Se autocoloca un velo de pureza para engañar. Su principal herramienta, como ya lo dije, es la mentira. Y son tan buenos para mentir que engañan a los electores con tanta facilidad. Si combinamos en el ambiente social esa capacidad y seguridad con la que mienten con un pueblo iluso y en su mayoría ignorante y poco solvente de una verdadera conciencia espiritual, el resultado es la permanencia y engrandecimiento de esta estirpe de políticos peligrosos en puestos clave en el gobierno. Un ciudadano engañado se vuelve un soldado violento y está dispuesto a defender y hacer lo que sea por su postura política o por sus políticos. El prejuicio y la ignorancia juegan un papel relevante para el crecimiento de la corrupción. México ha tenido, ¿qué serán? Unos 200 años de corrupción y muy pocos, se han dado cuenta. Es común el poco interés en la historia. Al menos yo con las personas que hablo que critican a los regímenes políticos, ignoran la corrupción, son gente que generalmente no sabe de historia. Y ahí está el demonio. No necesariamente, también conozco historiadores que son tremendos. Recuerdo que en la universidad, cuando llevé yo historia, que llevamos muchísima historia, teníamos prohibido un autor. No prohibido exactamente, pero era todos menos uno que se llama Enrique Krause, que es una persona impresionantemente corrupta y un historiador light. Bueno, pero esa es otra historia. Y bueno, y en esta ignorancia de la historia está escondido el demonio. La ignorancia
y peor aún, la ignorancia de nuestra ignorancia. Ese es el verdadero demonio. Cuando las mayorías al fin detectan tal corrupción, entonces se busca eliminarla, quizá a la fuerza, como una revolución, idealmente mediante las urnas. Pero el problema no es un determinado partido político, es el tipo de humanos que tiene ese país. Y muy a menudo los que destruyen el antiguo régimen al paso de los años se corrompen también. Se corrompen también. Y volvemos al principio. Así ocurrió con la Revolución Mexicana. Se corrompieron finalmente y esperemos que eso no vuelva a ocurrir en México. De ahí el efecto evolución. De ahí la importancia de dos cosas. Una, la sociedad civil debe tener recursos para elegir a sus gobernantes y el poder para destituirlos, lo cual significa que la sociedad civil debe estar capacitada para tal misión. Por eso es que el asunto se vuelve nuevamente pedagógico-filosófico. ¿Ven la importancia de la pedagogía? ¿Ven por qué la pedagogía es un oficio cósmico? Y el segundo punto es la percepción espiritual. Lo subrayo. La percepción espiritual. Cualquier ser humano puede errar en al menos dos formas. Puede intentar hacer el bien y equivocarse, es decir, un ser humano bien intencionado que tuvo un error, o puede errar conscientemente y hacerlo de manera deliberada y repetidamente, es decir, es un ser humano maligno actuando pecaminosamente y su mágica herramienta es la mentira. Hay políticos en ambas partes con estas dos características. La percepción espiritual puede detectar la bondad o la maldad en un ser humano sin necesidad de evidencias sensibles. Sin necesidad de evidencias sensibles. Simplemente se revelan. Es como ver al ser humano transparente. Pero esta percepción espiritual debe desarrollarse. No se produce en poco tiempo. Requiere trabajo y sed de verdaderos valores espirituales. Y lleva muchos, pero muchos años. Lleva décadas. Algunas personas han logrado este desarrollo y fíjense bien, pueden ser un faro social. Cuando la percepción espiritual detecta corrupción o maldad en alguien, no se le puede explicar a otros. No hay una razón visible para el ojo común. Es conocimiento revelado, revelado por la sensibilidad espiritual. Alguien que no ha desarrollado esa habilidad, le es imposible imaginar que este conocimiento, que este tipo de conocimiento revelado existe, por lo que tirará de loco o ignorará a esa persona que ha logrado desarrollar la percepción espiritual. La percepción espiritual es suprasensible. Nacemos potencialmente con ella, pero hay que desarrollarla. De ahí que alguien que haya desarrollado esa virtud colocará mecanismos para mantenerse un tanto al margen, generalmente en silencio, pero no puede estar indiferente. Si se le ha concebido ese don, deberá usarlo con humildad y con sabiduría. Debe usarlo para el bien del mundo. Alguien con esta capacidad desarrollada
Le es fácil detectar al político corrupto con tan solo verlo, por algunos momentos, por corto tiempo. Bueno, pues de esto ya he hablado prácticamente en todos mis vídeos. Ahora no voy a profundizar más. Ya me extendí demasiado. Bien, pues aún tengo varios puntos. Fluyen uno a otros y a veces brotan de mi mente de manera muy particular, pero creo que debo parar. Para finalizar, quiero hacer algunas precisiones sobre los 3 poderes que prevalecen en muchas de las naciones. Usted ya los conoce: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Son aspectos sagrados a nivel cósmico. La totalidad de los planetas habitados evolucionan hacia estos 3 poderes. Bueno, esto es según el libro azul. Según el libro azul. Tan sagrados son que deben igualmente ser integrados por servidores públicos honestos, por gente sabia, con alto nivel espiritual. Y ahí es donde la puerca tuerce el rabo, porque la gran mayoría no lo son. De no ser así, la autonomía que ejercen es un arma de 2 filos. Ese es el problema. La autonomía es confiable y segura si el sujeto autónomo posee sabiduría espiritual. A un amigo le escuché decir una tremenda barbaridad. Él dijo: no importa que nuestros gobiernos sean corruptos, mientras sean eficientes. Yo dije: Dios, ¿qué le digo? ¿Le contesto o no? Me quedé callado. Me parece una tremenda contradicción y un error filosófico bárbaro. La madre de todas las ineficiencias es la corrupción. Si debajo de la corrupción hay valores, primero debe eliminarse la corrupción y desafortunadamente se llevará a muchos inocentes. Solamente estudie el caso de Singapur. Por citar un caso, hay muchos más, pero me parece que es el más significativo. Ningún gobierno corrupto puede ser eficiente, ya que la corrupción termina por favorecer intereses personales, es decir, el sujeto por encima de las leyes. Justamente para eso son las leyes, para domar y sancionar nuestras ineficiencias. Las realidades materiales no pueden estar por encima de los valores morales y menos aún por los valores espirituales. Esto significa que, por más experto que sea un juez en materia legal, no ejercerá su función debidamente si no exhibe calidad moral o la aplicación de valores supremos en su actuar cotidiano. El conocimiento de las leyes no le da derecho a la prevaricación. A ningún servidor público le da ese derecho. Nada puede estar por encima de los valores divinos. Si bien las leyes son locales y temporales, en el fondo deben orientar su esfuerzo hacia valores supremos. La legalidad humana no es un valor cósmico, pero sí lo es el deseo genuino, amoroso, honesto de hacer el bien a los demás. Pero no por una conveniencia personal, sino por uno de los valores espirituales más sagrados: el amor al servicio de nuestros semejantes. Pero me da lástima observar lo lejos que están las mayorías de nuestros servidores públicos. Los excesos en los que han caído y la red de nepotismo tejida durante muchos años no se justifican por sus conocimientos en materia legal, sino al contrario, al ser designados
para las tareas de poner justicia, entonces sus pecados valen por dos. Valen por dos. Algún día el fuero será espiritual y no legal material. La capacidad moral de impartir justicia de un servidor público debe ser un reflejo de su modo cotidiano de vivir, de actuar, de sentir, de pensar, de servir con amor. Nada de esto se logra con una ley. El amor no es propiedad de ningún partido político. No depende de las decisiones de jueces o presidentes. Es una determinación suprema que cada uno debe de realizar desde lo más profundo del ser humano, desde el alma espiritualizada.